Hola a todos, estimados compañeros. Para realizar una valoración general y global del trabajo que habéis desarrollado en el diseño de los planes docentes de vuestras asignaturas o materias, os presento el siguiente videotutorial. Para revisar el modelo general del plan docente, vamos a basarnos en el documento Plan Docente que estamos trabajando para este módulo de asesoramiento, ya que sobre el mismo se insistió que basarais los vuestros, tomándolo como referencia y adaptando vuestras asignaturas o materias. De la actividad Plan Docente del tema 2, se pedía que quedaran estructurados los siguientes epígrafes. El punto 1, descripción de la asignatura o materia. El punto 4, referido a las competencias. El punto 6, referido a los bloques de contenidos o temas. El punto 7, actividades de aprendizaje, de al menos las actividades a desarrollar en el tema 1. El punto 8, referidos a la temporalización, al menos igualmente del tema 1. El punto 9, la evaluación. Y por último, el punto 10, el plan de acción tutorial. Algunos de vosotros habéis profundizado igualmente en el resto de los epígrafes. Para este vídeo solo voy a comentar los puntos solicitados y me pararé en los que han resultado de mayor complejidad. Los primeros 3 puntos se han presentado correctamente, y es en el punto de las actividades y la temporalización donde ha habido mayor variedad, tal y como ya detectamos y tal y como se ha comentado en el debate abierto a posteriori. Para el planteamiento de la tipología de las actividades y la temporalización, es evidente que no se podían presentar tipos de actividades que aún no hemos visto ni analizado en el módulo de aprendizaje, lo cual haremos en el tema 4. Pero sí hemos practicado con tipos de actividades que se suelen llevar a cabo en la fase inicial de la impartición de este tipo de metodología semipresencial. Por ello, el pediros la propuesta del primer tema. Ya veremos en el tema 4 los diversos recursos y tipos de actividades que podemos diseñar para la semipresencialidad, agrupadas estas por sus características o por su viabilidad para su puesta en práctica según la fase de desarrollo de la asignatura. Para las fases iniciales es conveniente plantear actividades que fomenten el conocimiento y el sentimiento de grupo y, sobre todo, que ayuda al alumno a introducir la materia, a impartir y los primeros conceptos y conocimientos. Por ejemplo, en nuestro módulo de aprendizaje hemos planteado unas actividades iniciales: presentación en el foro, apertura de blog, wiki con direcciones de los blogs, etc. Para, a continuación, en el tema 1, introducir los conceptos generales de la semipresencialidad mediante un debate en foro y una puesta en común mediante una wiki. Este tipo de actividades se plantean con el objetivo de introducir al alumno en los contenidos, en la dinámica de trabajo, etc. Ya en el tema 2, una vez introducida la materia y sentadas las bases, hemos entrado en aspectos concretos y prácticos con el diseño del plan docente. Esta, por tanto, debe ser la dinámica del diseño de actividades para el resto de las asignaturas, una vez veamos el resto de tipología de actividades en el próximo tema 4. En cuanto a la temporalización, tal y como describimos en el tema 2, hay que tener principalmente en cuenta 2 criterios. Por un lado, los contenidos y, por otro lado, las actividades propuestas. Vamos a basarnos de nuevo, si me permitís, en el ejemplo práctico que hemos expuesto en el tema 2. A partir de estos primeros criterios que poseemos, estableceremos el diseño de la temporalización. A partir de aquí, serán los contenidos de estudio y las actividades los referentes principales para el cálculo del tiempo que un alumno podría necesitar para el estudio y el trabajo académico. Por un lado, los contenidos, los materiales, documentos, artículos, etc., que hemos creado o seleccionado para el estudio de la asignatura por parte del alumno. Y por otro lado, las actividades,
que son el conjunto de planteamientos prácticos que debe resolver individual o grupalmente el alumno para afianzar los conocimientos adquiridos en los contenidos. Como ya estamos viendo, las actividades son de muy diversa tipología y duración. Destacar que las actividades grupales requieren más tiempo para su realización que las actividades individuales. El docente, por tanto, debe hacer una valoración y una estimación aproximada del tiempo que necesita un alumno para el estudio del contenido y la realización de las actividades. Esta estimación sabemos que es un ejercicio complejo y, en cierto modo, subjetivo, pero son nuestros criterios docentes y experiencia pedagógica los mejores parámetros para hacer una estimación acertada y justa en la medida de lo posible. Otras variables a tener en cuenta es la estimación global que debemos añadir al tiempo que requiere un alumno para navegar por el aula virtual, consultar mensajes, dudas, tablón docente, guardar y organizar documentación de estudio y actividades, etc. En la revisión del ejemplo práctico que os hemos presentado, planteábamos, por ejemplo, la asignatura de Psicología del Desarrollo, de 6 créditos, 150 horas, 8 sesiones presenciales, 5 bloques temáticos y con un primer tema de 20 horas estimadas de estudio. Un tiempo de navegación total en el aula virtual por parte del alumno de 5 horas, todos son horas, en este caso semanales, y con 2 tipos de actividades. Una primera actividad, que sería una búsqueda de un artículo de investigación sobre un tema concreto y compartirlo en el blog con el resto de los alumnos. Tiempo estimado, 2 horas. Y la lectura, análisis y estudio del contenido, que en este caso sería un documento sobre las fases del desarrollo infantil de unas 30 páginas, más la visita a varios sitios web o blogs especializados. Tiempo de estudio del contenido, 7 horas. Una segunda actividad, que sería una visualización y análisis de contenido de 2 vídeos y exposición por parte del alumno de conclusiones en el blog personal de clase. Tiempo estimado de esta segunda actividad, 3 horas. Y la lectura, análisis y estudio de un documento sobre nuevas corrientes en psicología del desarrollo, de unas 30 páginas. Tiempo estimado de trabajo del contenido, 3 horas. Este es un planteamiento previsto que a buen seguro podrá ser muy diferente a la práctica real en el aula, ya que dependerá en gran medida de las características del grupo. En este sentido, hay muchas semejanzas con la enseñanza presencial, cuando planificamos una actividad y estimamos un tiempo para hacerla. En semipresencialidad es exactamente igual. Nuestra experiencia y futura práctica nos dará más criterio para que la planificación sea lo más real posible. Para dar mayor flexibilidad a la planificación, tal y como solicitabais en el debate posterior, vamos a realizar siempre un cálculo de horas de trabajo del alumno que quede siempre muy por encima de la estimación que a priori podríamos hacer. Igualmente, en la planificación de las actividades propondremos un número menor de estas, que nos ayude al inicio a medir la capacidad del grupo de alumnos, para poco a poco ir sumando más actividades dependiendo del ritmo de trabajo. Muchas gracias a todos.